el día de hoy vamos a comenzar con la parte de regresión y correlación. Estos son dos análisis estadísticos particulares que están dentro de la inferencia paramétrica. Hay distinciones entre los dos. En el caso de los análisis de regresión se necesita de partir de una relación de causalidad. Una variable es la que genera efecto en otra. En cambio, en los análisis de correlación solamente se analiza la asociación entre dos variables. Este ejercicio va a ser el único del día de hoy porque es un poco extenso, son unos 10 puntos aproximadamente. Y lo vamos a aprovechar para ir presentando en qué consiste estos dos análisis. El primer ejercicio dice que a partir de el trabajo realizado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en lo que se conoció como la encuesta sobre gestión de las empresas y los recursos humanos, un gerente de recursos humanos tomó la idea de estudiar la relación que existe entre la antigüedad de un empleado y el puntaje obtenido en una evaluación subjetiva sobre el compromiso con el trabajo. Los resultados sobre 8 empleados son los que figuran luego. Para cada uno de estos 8 empleados se ha medido la antigüedad en años y el puntaje. También aparecen otros datos adicionales. Esto que dice S cuadrado E es la varianza del error estimada. Después aparecen dos varianzas también estimadas de la ordenada al origen, B0, y la varianza estimada de la pendiente muestral. Y también otras dos varianzas para hacer predicciones. En el primer instante lo que vamos a necesitar son algunas sumas, por eso ordenamos a las dos variables. En este caso es la antigüedad la que genera efectos sobre el puntaje. A X la vamos a indicar como variable explicativa y a Y como variable explicada. Y necesitamos las sumas de X, de Y, de X cuadrado, de Y cuadrado y de X por Y. Así que estos valores totales después los vamos a ir aprovechando en otros cálculos. En el primer punto dice calcular la recta regresión estimada e interpretar sus dos coeficientes. Una recta de regresión va a tener dos coeficientes, la ordenada y la pendiente. Primero vamos a calcular la pendiente, que necesita de esas sumas que recién mostrábamos, de la suma de X por Y, de la suma de X, la suma de Y, la de X cuadrado. El tamaño de muestra, que es la cantidad de observaciones. Cada observación consiste en dos dimensiones. Al empleado se lo mide en antigüedad y en puntaje obtenido, y en este caso son 8 observaciones. Completamos entonces con los valores de n y las demás sumas, y la pendiente muestral B1 resulta en 0,4842. La interpretación que tiene la pendiente muestral es la variación esperada en la variable Y por el incremento unitario en X. En este caso es lo que se espera que varíe la puntuación del empleado por cada año adicional de antigüedad. Una vez calculada la pendiente, vamos a calcular B0, que es la ordenada al origen. Necesita, además de B1, del promedio de Y y del promedio de X. Cada uno de esos promedios es la suma de esa variable sobre n. Así que reemplazando por la suma de Y, que era 60, sobre 8 el tamaño de muestra, menos B1, la pendiente muestral, la suma de X, que era 36, dividido por 8, que era n, da la ordenada al origen, que es 532. La ordenada al origen es el valor esperado que tiene Y cuando X es 0. En este caso sería la puntuación esperada
para un empleado sin experiencia. La recta va a ser el valor de B0 más el de B1 por X, en este caso el 532 más 0,48 por X. En el punto B vamos a hacer una estimación ya utilizando la recta de regresión. Dice que si un empleado tuviera 3 años de antigüedad, ¿qué puntaje se estima que obtendrá? Para lograr las estimaciones vamos a reemplazar en la recta de regresión por el valor de X, en este caso por 3, y al resolver el B0 más B1 por X va a dar la estimación de Y. En este caso, para un empleado con 3 años de antigüedad se estima un puntaje de 6,77. En el punto C propone que se calcule la varianza muestral. Esta varianza muestral era uno de los datos adicionales que presentaba el ejercicio, por eso omitimos su cálculo, que es 0,5850 el resultado, pero vamos a aprovechar esto de la varianza residual para mencionar los supuestos que tiene el residuo. Estos modelos de regresión necesitan de 5 supuestos sobre el error. Se va a suponer que ese error tiene distribución normal. También se supone que la esperanza del error es 0 y que la varianza de los errores es constante. Es lo que se conoce como supuesto de homocedasticidad. Y también se supone que entre los errores no hay asociación, que son independientes entre sí los errores, y que también son independientes los errores y la variable explicativa X. Continuando con el punto D, dice qué proporción de la variación en el puntaje es explicada por la antigüedad. Los modelos de regresión tratan de explicar una variable, la variable Y, la variable dependiente, a partir de la información que contiene otra variable que es la variable explicativa, la variable X. Logran explicarlo en una parte y el resto de las variaciones de Y corresponden al efecto de otras variables. Eso es lo que se conoce como error o residuo. El porcentaje que se logra explicar lo mide el coeficiente de determinación, R cuadrado. Su cálculo es la suma cuadrática explicada, en las siglas SCE, sobre la suma cuadrática total, SCT. Estas sumas las vamos a calcular con las primeras sumas que habíamos calculado en aquella tabla inicial y también los coeficientes B0 y B1. Aquí calculamos la suma cuadrática total restándole a la suma de y al cuadrado n por el promedio de y al cuadrado. Esto es todo lo que varía la variable y, todo lo que varía el puntaje de estos empleados, 12,42. ¿Cuánto de esos 12,42 corresponde a la antigüedad? Eso es lo que va a medirse mediante la suma cuadrática explicada. Necesita de los dos coeficientes muestrales, de B1 y de B0, y también de la suma de X por Y y de la suma de Y. Lo reemplazamos y se obtiene la suma cuadrática explicada de 8,90. Ahora dividiendo por último la parte explicada sobre el total, da el coeficiente de determinación, este 0,71, que representa el porcentaje de variación de Y que es explicado a partir de X. En este caso el 71% de las variaciones en los puntajes corresponde a la antigüedad y el otro 29% corresponde a otros factores. Decíamos que la regresión y la correlación están dentro de la inferencia paramétrica, así que tienen sus pruebas de hipótesis y también van a tener sus intervalos de confianza. En el punto E vamos a hacer una prueba sobre la pendiente poblacional.